para que esté enterado de lo que está pasando en Guatemala, por supuesto, en el ámbito político, cultural y social, y desde luego también a nivel internacional. Vicky, buenos días. Buenos días, Axel, y a ustedes bienvenidos. Esperamos que tenga un buen inicio de semana. Tenemos importante información, toda la actualización informativa de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y vamos a iniciar de inmediato, precisamente brindando los detalles, el resumen de cómo está el paso del COVID-19 en nuestro país, en donde pues estamos observando ya que se reportaron 479 casos ayer y de hecho 19 personas fallecieron. Importante información que se ha brindado para que usted pues esté al tanto de lo que ha ocurrido en las últimas horas. De estos sabemos pues que hay un gran porcentaje de recuperados, por ejemplo 18 personas recuperadas ayer, y esto es importantísimo. Dentro de todos los datos que se nos va dando, es importante recalcar cómo está el resumen de casos hasta el momento. Son 17.409 casos que se presentan en nuestro país, de los cuales son 13.491 casos activos, 3.170 casos recuperados. Lamentamos el fallecimiento de 706 personas. Recordemos que también continuamos con contando esas 2 personas fallecidas que fueron por otra causa. Así es que acá tienen los datos que recién les estoy brindando, 17.409 casos totales. Así es que usted, pues, tal como puede observar en esta gráfica, pues están pues brindándonos todos los detalles acerca de cómo está el paso hasta el momento, porque recordemos que estos son todos los casos acumulados que van hasta el momento. De hecho, tenemos otra gráfica para verificar qué es lo que está pasando por departamentos, por ejemplo, en donde estamos observando el punto más grande es el departamento de Guatemala, el cual pues podemos observar, según la información que nos están brindando, que son 12.023 casos, lo cual equivale a 69.6%. Y por supuesto que hay otros departamentos que tienen menos porcentaje, pero veamos los que presentan mayor cantidad de casos. El departamento de Escuintla, por ejemplo, son 858 casos. En Zacatepeque son 684 casos, en Chimaltenango 331 casos. ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, Suchitepeques, 204 casos, ha ido creciendo también Suchitepeques. Quetzaltenango, 591 casos, San Marcos, 685 casos, Retalhuleu 106 casos, Sololá 198 casos. Los demás, bueno, Huehuetenango, que también tiene 122 casos. Ahora, menos de 70 casos, pues ya estamos viendo casos como Totonicapán, como Quiché, de hecho también otros como Chiquimula, Jalapa, pero hay otros departamentos que sí presentan bastantes casos, como Santa Rosa, por ejemplo, 245, Jutiapa 163, Alta Verapaz son 143 y Baja Verapaz 153 casos, mientras que Zacapa 143 y El Progreso 273 casos. Así está pues por departamentos. Si nos vamos por regiones, puede observar en esta gráfica que pues obviamente siempre desde un inicio del paso de la pandemia por Guatemala, pues la región que mayor casos ha presentado es la 1, que está conformada por Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques, presentando 13.038 casos, mientras que la región 2 son 1.462 casos distribuidos en Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos. En la región 3 se presentan 635 casos distribuidos en Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso. Usted puede observar que en la región 4 hay bastantes casos también. Acá se presentan 1.576 distribuidos en Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retalhuleu. Mientras que en la región 5 son 698 casos que están distribuidos en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá. Si nos vamos por género, sabemos que hasta el momento pues son 10.811 hombres los que han presentado los casos de COVID, versus 6.598 mujeres que presentan pues estos casos. Así está prácticamente el paso, y algo que pues llamó la atención
ayer es precisamente que dentro de los fallecidos, pues una de la información que se nos dio a conocer, pues se lamenta el fallecimiento de un menor, un niño de 3 años de edad, algo que no habíamos visto. Sí, habíamos enterado de varios casos que pues habían fallecido, pero cuando es un pequeñito pues llama mucho la atención, sobre todo porque tenemos nuevamente que recalcar esas recomendaciones que nos han dado los expertos en salud, que nos han brindado todos esos detalles de qué podemos hacer, cuidar a las personas de la tercera edad y cuidar a los menores de edad, no los descuidemos. Y acá pues lamentamos el fallecimiento de un niño de 3 años de edad dentro de los 749 que fallecieron ayer. Así está el paso del COVID-19 por Guatemala. Por supuesto, nosotros estamos siempre actualizando todos los datos que nos dan a conocer. Sabemos que en este caso pues estamos esperando siempre la información oficial para trasladárselas a ustedes. Bueno, y hasta este momento también las recomendaciones o las disposiciones y restricciones han sido pues muy positivas en relación a disminución del número de casos, pero usted tiene que acatar los siguientes protocolos, que esto es prácticamente algo personal. Cuando usted llega a casa después que sale a trabajar o a hacer alguna diligencia o a comprar los insumos básicos para poderse abastecer de alimentación durante la semana. Estos protocolos usted los tiene que seguir tal y como se lo indicamos en este momento. Están, pues, en este caso, recomendados por el Ministerio de Salud, por supuesto también avalados por la OPS y la Organización Mundial de la Salud. Protocolos de llegada a casa ante el COVID-19. Observe usted. Acá le vamos a dar a conocer lo primero. Lo primero es esencial, los zapatos. Antes de entrar, debe quitarse los zapatos y dejarlos en la entrada. Por supuesto, esto con la finalidad de poderlos desinfectar, limpiarlos y desinfectarlos constantemente. 2. También al hacer uso de llaves, computadoras o cualquier otro dispositivo electrónico, lo debe desinfectar rápidamente con alcohol. Carteras, llaves, lentes, juguetes, computadora, etcétera, todo lo que usted tiene, su bolsa, todo lo que usted tiene a la mano, con lo cual usted se mantiene pues transitando por el país, usted lo debe desinfectar. Algo que es muy vital y fundamental son estas partes. Y también tirar cualquier recibo o de compra o papel que pueda usted desechar. Es decir, muchos acostumbramos a guardar las facturas porque viene pues rápidamente el contador y la solicita, pero hay que tomar en cuenta que también esto lo tiene que desechar, si no es muy importante. Ojo con esto. Luego, pues pasar al otro punto. El número 4, ingresar descalzo directo al sitio donde te puedas quitar la ropa y meterla a una bolsa o canasta cerrada para lavarla posteriormente. No sacudas la ropa sucia. Ojo con eso, no hay que sacudirlo en la casa ni en el cuarto. Tiene que meterlo en una bolsa y rápidamente llevarlo a un lugar para posteriormente lavarlo. 5. Pasa al baño a ducharte y si no puedes, lávate bien con agua y jabón todas las zonas expuestas al cuerpo, es decir, cara y manos y obviamente también el pelo. Por favor, esas son cosas muy fundamentales, muy vitales que dan a conocer los especialistas, los médicos, epidemiólogos en este caso, por la situación del COVID-19. En la ropa, en el pelo, en las manos, en cualquier dispositivo, en cualquier metal, usted lo puede tener en las manos o lo puede poder transmitir al momento de llegar a casa. Por esa razón es muy específico e importante que usted se desinfecte antes de ingresar y compartir con nosotros. Bueno, y vamos a cambiar de tema. Hay operativos importantes que se están realizando esta mañana. Recordemos que hoy la circulación es para las placas par, así es que por favor tómelo en cuenta. Alfredo Mendoza se encuentra en la calzada Roosevelt para brindarnos información acerca de los operativos al respecto. Buenos días, adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles en este inicio de semana. Y en efecto ya tenemos información importante relacionada a la restricción vehicular temporal. Recordemos que esta sigue vigente tras las disposiciones presidenciales emitidas el pasado domingo. Justo nos hemos trasladado para la 25 Avenida y Calzada Roosevelt, en donde desde muy temprano podemos observar el trabajo tanto de la Policía Municipal de Tránsito como de algunos agentes también de la Policía Nacional Civil, evaluando y monitoreando la circulación vehicular. Recordemos que de acuerdo a la normativa y las disposiciones presidenciales, hoy 30 de junio circulan los vehículos cuya terminación numeral culmina en par.
Esto es lo que dictaminó el presidente de la República en la última cadena nacional del pasado domingo, indicando que las fechas pares únicamente circularían las placas cuya terminación culmine en número par, es decir, aquellas placas con 0, 2, 4, 6 y 8. Particularmente las fechas impares también pues se realizará la misma medida, solo que circularán los vehículos cuya terminación culmine en número impar. En este caso podemos observar que algunos vehículos con placa impar están circulando y pues los policías, tanto de la Policía Municipal de Tránsito como Policía Nacional Civil, los detienen y les preguntan por qué se encuentran circulando, les pues solicitan algún tipo de permiso o salvoconducto en los que ellos puedan argumentar pues su transitar en las distintas calles, avenidas y calzadas de la ciudad de Guatemala. En un punto importante donde se realizan este operativo 25 Avenida y Calzada Roosevelt, sin embargo nos hemos dado cuenta que pues prácticamente en varios ingresos a la ciudad de Guatemala están ubicados pues estos puestos de monitoreo, de detención y prevención también. Pues recordemos que existe una multa de 500 quetzales si usted pues circula el día que no es el indicado. Esto pues es parte de lo que nos han anunciado ya las autoridades correspondientes, tanto de la ciudad de Guatemala como de los municipios aledaños. Recordemos que esta medida únicamente se está llevando en 4 departamentos del país, la restricción vehicular temporal en Guatemala, en este caso Zacatepeques, Escuintla y también se le agrega Quetzaltenango. Es pues en los departamentos en donde se han registrado más casos del coronavirus COVID-19. Recordemos que esta medida trata de mitigar también todas las afecciones causadas por esta pandemia y pues de igual manera trata de pues evitar la propagación de los casos. Es parte de la información, parte del reporte que tenemos a esta hora de la mañana. Hemos visto, como lo indicaba, que pues sí están deteniendo algunos vehículos con placa impar. Sin embargo, los conductores también se han argumentado y han mostrado los permisos pues necesarios, argumentando que se dirigen hacia sus labores diarias, es decir, hacia sus centros de trabajo. Es la información que tengo a esta hora. Regreso con ustedes a Estudios Centrales, compañeros. Sin embargo, vamos a estar movilizándonos a otros puntos. Hay que recordar también que la restricción de transitar interdepartamental también se encuentra pues monitoreada por los distintos oficiales de la Policía Nacional Civil. Hoy vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a hablar acerca de las actividades que han tenido los colosos. Hablemos del volcán de Pacaya, que ha tenido pues cierta actividad en las últimas horas. De hecho, se ha reportado por parte de vecinos y nos ha llegado información que muy amablemente nos ha compartido la Conred para brindarle a usted todos los detalles al respecto. Pues el volcán de Pacaya continúa siendo monitoreado, este volcán, como días anteriores, pues se ha presentado algunos flujos de lava e incandescencias precisamente en el cráter. Esto es producto de las explosiones que se han reportado en los últimos días y por supuesto que nosotros le brindamos acá parte de las imágenes de lo que se ha observado en horas de la noche. Con las diferentes coordinadoras locales pues se mantiene la comunicación, al igual que con el INSIBUME, para estar realizando todo el monitoreo correspondiente del volcán de Pacaya. Esta imagen pues fue captada en horas de la noche para que usted observe pues parte de la actividad de este coloso. Por supuesto que ese monitoreo es un monitoreo constante el que se está realizando, haciendo también ese llamado a la precaución a todas las personas que viven en las cercanías de este volcán. Recordemos que pues en los últimos tiempos varios de los volcanes han tenido cierta actividad, sobre todo el volcán de Fuego, ahora volcán de Pacaya, pues que no es la excepción, así es que hay que tomar muy en cuenta las recomendaciones. Si usted pues observa algún comportamiento inusual, repórtelo y pues a tener precisamente ese plan de contingencia junto con su familia. Parte de la información que se nos está brindando y por supuesto que nosotros le damos a conocer a usted toda la actualización informativa. Bueno, continuamos con más situaciones de estragos por las lluvias. Hablamos de deslizamientos de tierra que se han registrado en las últimas horas y esto a consecuencia de la saturación de los suelos, la humedad que ha provocado las lluvias que se han presentado en las últimas horas. Ayer específicamente eran tormentas eléctricas tanto en la meseta central como en otras regiones del país. Y acá están los detalles de los estragos que ya se han registrado y que están siendo monitoreados por la Conred. Se reporta el deslizamiento de tierra en el kilómetro 212 de la
10 jurisdicción de Esquipulas, esto en Chiquimula. Un carril se encuentra tapado completamente. En horas de la madrugada también se coordinó para poderlo liberar y aún se mantienen los trabajos. Se coordina con instituciones de sistema Conred, las acciones de la limpieza con retroexcavadora. Esto es lo que nos han trasladado desde la Conred específicamente y que se continúa realizando. Por otro lado, también siempre en Chiquimula se reportó otro deslizamiento de tierra en el kilómetro 212. Esto también se encuentra, pues, de alguna manera obstaculizado el área. Se está trabajando desde horas de la noche, madrugada, y se mantiene aún los monitoreos constantes esta mañana. Asimismo, también le hablamos de algunas inundaciones que se fueron presentando en Huehuetenango, y acá también hay que tomar mucha consideración a lo siguiente si usted se ubica o vive en este lugar. Hablemos de los fuertes aguaceros que causaron estragos en el municipio de Varillas. Esto ocurrió ayer en horas de la tarde. Estamos hablando en la zona 5 específicamente. Mire, acá están las imágenes que nos trasladan los mismos vecinos. El río prácticamente creció de sus niveles de agua normales, y esto pues provocó que también se salieran sus caudales y provocara inundaciones en varias áreas aledañas. Los pobladores reportaron que un puente cedió ante la fuerza del agua y varias familias quedaron aisladas. Esto debido a la torrencial lluvia que provocó el crecimiento del río, y mire usted con qué fuerza fue arrastrando piedras, rocas, y esto provocó también que el puente de alguna manera pues colapsara. Esto ocurrió en Huehuetenango. Hoy por la mañana ya se están realizando los monitoreos constantes. De hecho, se está tratando la manera de evaluar los hechos, porque esto puede volverse a repetir con las constantes lluvias que están registradas y los pronósticos que ya han sido trasladados por parte de expertos del clima en relación a los estragos por lluvias que se pueden provocar en las próximas horas. Recuerde, las tormentas de ayer fue a consecuencia de un sistema de baja presión, lo cual provocó lluvias intensas, tormentas eléctricas, y estos son parte de los resultados que hasta el momento se siguen monitoreando. Se siguen monitoreando otras áreas del suroccidente del país, del oriente de Guatemala, también dentro de la ciudad capital, los asentamientos. Es una evaluación constante para poder evitar cualquier eventualidad. Mire esto, es tremendo la situación, tremendo, tremendo. Mire el agua, cómo corre, cómo arrastra basura, rocas, todo lo que encuentra a su paso. Mire el vehículo que está allá, totalmente vulnerable, las viviendas que están muy cercanas. Agradecemos a Denis Villatoro, del NILSO Villatoro Herrera, que nos comparte estos videos. Gracias a estas imágenes podemos ya observar y dimensionar cuál es el peligro que sucede. Mire esto, está muy cerca de vehículos, de viviendas, personas que aún se mantienen allí. Mire la fuerza con la cual esto puede en un momento determinado colapsar, socavarse. Esto es a raíz de la fuerte lluvia, el río que se desbordó, y mire esta situación complicada. Esto es en Huehuetenango, en la zona 5 específicamente, con lo cual hoy por la mañana se está evaluando para poder conocer cuál fue el impacto de los estragos y desde luego cuál es la acción que tiene que tomar la Conred en momentos de acciones de respuesta, en coordinación también con elementos del Ejército de Guatemala que también apoyan en esta clase de labores. Y desde luego que hoy, siendo el día del Ejército, que no se conmemora como en años anteriores, hoy también ellos mantienen su actividad, trabajando por supuesto para poder apoyar en el estado de calamidad en situaciones como estas, donde ellos están presentes. Así que en cualquier momento determinado tendremos más detalles en relación a lo que pasa con los estragos en Huehuetenango, oriente del país, suroccidente, y por qué no decirlo también algunos que se han reportado en el norte de Guatemala, allá en Petén. En sectores como estos, porque generalmente hay bastantes peatones. Acá es parte de la disposición que se ha tenido. Recordemos que ahora es un poco más fácil recordar qué número de placa es la que está circulando. Por si no lo tiene claro, recuerde, según la fecha en que estemos, si es una fecha par, como hoy que es 30, entonces hoy circulan las placas pares. Esto es importante que se tome en cuenta. Así es que hoy solo pueden circular los vehículos que terminen con placas 0, 2, 4, 6 y 8, y este es el número que tiene que identificar usted dentro de su placa. Importante información que se nos brinda. Evite sanciones que podrían ser impuestas por las autoridades en la vía pública, porque recordemos que es parte de lo que se ha anunciado. Así es que esta es la información que se nos ha brindado para que usted...
Buenos días, amigos y amigas, les saluda Vinicio Fuentes. Como siempre, nosotros tenemos actualizaciones informativas y noticias de última hora. Hoy, a raíz de que nos están preguntando mucho sobre el tema de las placas, también de las disposiciones presidenciales que dio el presidente de la República, Alejandro Yamatei, el pasado domingo, hoy vamos a tenerles ya una explicación pues acerca de lo que nos están consultando. Esto con el objetivo de despejar algunas dudas que ustedes tienen, amigos televidentes. Vamos a iniciar con estas disposiciones presidenciales anunciadas por el presidente, que prácticamente están vigentes desde ayer, lunes 29 de junio, hasta el sábado 4 de julio, por ejemplo, de esta semana. Son 15 días, pero vamos a ir por semanas para que usted no tenga ningún problema y sobre todo entendamos bien cómo está la situación. Por ejemplo, en esta semana, del lunes 29 de junio al sábado 4 de julio, pues las disposiciones son las siguientes: la movilidad permitida de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Además de ello, mercados y supermercados pueden permanecer abiertos de 6 de la mañana a 4 de la tarde. El domingo, le recordamos que el domingo 5 de julio está todo cerrado, al igual que el próximo domingo. Así que es para que usted lo tenga muy en cuenta. Todos los días vamos a estar dándoles un resumen, brindándoles un resumen para que usted sepa cómo está la situación y sobre todo recordarles estas disposiciones presidenciales. Además de ello, el servicio a domicilio de restaurantes y supermercados, así como bancos abiertos dentro del horario permitido, todo esto estará también vigente para esta semana, tal y como le hemos venido indicando. Movilidad sin restricción de horario. ¿Quiénes tienen esta movilidad sin restricción? Personas con enfermedades crónicas que asistan a tratamientos. ¿Qué pasa allí? Si algún policía de tránsito, policía nacional civil, pues le hace el alto y le pide una justificación al respecto, pues usted, si tiene alguna enfermedad, solo muestra prácticamente el comprobante o sobre todo la consulta que usted tiene o la cita que se tiene para ese día. Así es que de esa forma no hay ningún tipo de problemas con la restricción. Las farmacias podrán atender las 24 horas, incluyendo el servicio a domicilio. Tampoco existe ningún inconveniente con el tema de las farmacias. Pueden atender sin ningún problema las 24 horas. Los medios de comunicación, en este caso como Noti7, periodistas y repartidores de diarios podrán realizar también sus labores sin ningún inconveniente, sin restricciones, toda vez que estén debidamente identificados por el medio para el cual se elabora. Además de ello, los camiones recolectores de basura, el transporte de alimentos, de agua pura y gas, de propano específicamente, servicios de emergencia y servicios básicos como energía eléctrica, teléfono, agua, internet, no tienen ningún problema también para la movilización. Así que todo esto y sobre todo para la operación. Así que ya lo sabe usted en cuanto al tema de las restricciones y disposiciones presidenciales en cuanto a movilidad y sobre todo también en cuanto a restricción de horario, no hay ningún inconveniente para los antes mencionados. Y además de ello, otra de las preguntas que vienen siempre y que nosotros se la estamos aclarando ya en estos momentos es el tema de las placas. Nos preguntan mucho, sobre todo, cuándo pueden funcionar las placas pares, cuando la terminación con placas impares. Aquí lo tenemos directamente ya bien claro, por ejemplo, para que nosotros tengamos de conocimiento y sobre todo para que no haya ningún tipo de confusión. Solo tome en cuenta lo siguiente: cuando el día pues tenga la terminación par, funcionan las placas pares. Por ejemplo, le voy a indicar lo siguiente: el día 2 de julio funcionan las placas pares, el día 1 de julio las placas impares. Así de sencillo, así de fácil. Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar. ¿Qué pasa con hoy, martes 30 de junio? Son las placas pares, las 0, 2, 4, 6 y 8. El miércoles 1 de julio es impar. La terminación de las placas pues que van a funcionar son las impares: 1, 3, 5, 7 y 9. Jueves 2 de julio son las pares, viernes 3 de julio las impares, sábado 4 de julio las pares y el domingo, que está todo cerrado, no hay movilidad ni de vehículos ni de personas. Lo mismo para la próxima semana, es también para que no nos hagamos bolas, como decimos en buen chapín. Tenemos acá ya esta información. El día 6 de julio son las placas pares, el 7 de julio, que es impar, la terminación de las placas son impares, el 8 de julio, que es par, el número 8, la terminación de las placas que funcionan,
ese día son pares, 9 de julio impar y 10 de julio par, y el sábado 11 de julio impar. Así es que también tenemos información que el próximo domingo 12 de julio está cerrado para vehículos y para personas. Así que ya lo sabe usted muy bien al respecto. Y además de ello, esto no aplica para taxis, motos y otro tipo de vehículos que pueden circular normal, ya que la disposición es solo para automóviles particulares, con la P de particulares. Así que esto es muy importante. Y además tenemos ya indicaciones, por ejemplo, que el número de personas que pueden ser transportadas en los automóviles debe ser el correspondiente a las plazas autorizadas en la tarjeta de circulación. No aplican estas medidas al personal de salud, fuerzas de seguridad, ni los comprendidos en la disposición presidencial. Sin embargo, estos deben contar con salvoconductos, cartas proporcionadas por empresas o permisos especiales debidamente especificados, sellados y firmados. Además, quien incumpla la norma será sancionado con una multa de 500 quetzales conforme al reglamento de tránsito. Es una información muy precisa que nosotros le estamos brindando en estos instantes para que no existan esas confusiones. Así que ya lo sabe usted cómo es el funcionamiento, cómo está la situación en cuanto a la restricción de personas y de vehículos. Además de ello, también ya le hemos dado información en cuanto a los mercados y todo esto para que usted lo comprenda de una forma más clara a través de Noticias. Esta es la información que se genera, por supuesto, a esta hora. Hay que verificar y por eso estamos nosotros realizando este monitoreo. Alfredo Mendoza se encuentra entre el límite de Guatemala y Escuintla, precisamente por esa prohibición interdepartamental. Vamos contigo, Alfredo. Buenos días, adelante. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta. En efecto, tenemos más información. Ahora me he trasladado para el límite entre el departamento de Guatemala y Escuintla. Exactamente me ubico sobre el kilómetro 32.5 de la carretera al Pacífico, entre los municipios de Amatitlán y Palín, Escuintla. Exactamente estamos en este lugar porque Policía Nacional Civil ha instalado un puesto de inspección velando porque se cumpla la normativa de circulación interdepartamental. Estamos viendo cómo están pues prácticamente deteniendo algunos vehículos y preguntándoles a dónde se dirigen. La mayoría de ellos pues se dirige a su centro de trabajo y pues cuenta con un permiso correspondiente para poder circular entre departamentos. Recordemos que la circulación interdepartamental no está permitida tanto en Guatemala como Escuintla. Asimismo se le agregan los departamentos de Zacatepeques y Quetzaltenango. En el resto de departamentos sí pueden transitar con normalidad. Sin embargo, en los departamentos que mencionaba, pues de acuerdo a las últimas disposiciones presidenciales, no se puede transitar debido a la creciente cifras del coronavirus COVID-19. Esto es parte de lo que conocemos y pues en este momento estamos en uno de los puestos de inspección para que usted pueda evaluar también y pues tener información sobre el trabajo que están realizando los oficiales de la Policía Nacional Civil. Estos puestos de inspección de circulación interdepartamental prácticamente se mantienen las 24 horas y preguntándole también pues a los conductores a dónde se dirigen. Sí hemos visto algunos casos de algunos conductores que no tienen razón aparente para transitar interdepartamentalmente, por consecuencia están siendo retornados hacia su departamento de origen. Esto es parte de lo que conocemos también, pues en esta jurisdicción Guatemala y Escuintla se está velando también por la restricción temporal de vehículos, es decir, aquellos vehículos que no tengan placa par también están siendo sancionados por los agentes policiales. Esto es parte de lo que conocemos desde el kilómetro 32.5 de la carretera al Pacífico. Sin embargo, conocemos también que en otros puntos, por ejemplo Atlántico, carretera de El Salvador, carretera interamericana, se ubican puestos similares debido a esta restricción interdepartamental. Hay que recordarlo a usted, pues si vive en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Zacatepeques y Quetzaltenango, no puede circular hacia otro departamento y estos límites prácticamente entre departamentos están siendo resguardados por oficiales de la Policía Nacional Civil. Es la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días.
Bueno, muchas gracias, Alfredo, por brindarnos esta información para que usted pues esté pendiente también de todo lo que ocurre. Recordemos que son 4 departamentos los que tienen prohibición de circulación interdepartamental. Estamos hablando de Guatemala, Zacatepeques, Escuintla y Quetzaltenango. Así que se genera, por supuesto, a esta hora, hay que verificar y por eso estamos nosotros realizando este monitoreo. Alfredo Mendoza se encuentra entre el límite de Guatemala y Escuintla, precisamente por esa prohibición interdepartamental. Vamos contigo, Alfredo. Buenos días, adelante. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta. En efecto, tenemos más información. Ahora me he trasladado para el límite entre el departamento de Guatemala y Escuintla. Exactamente me ubico sobre el kilómetro 32.5 de la carretera al Pacífico, entre los municipios de Amatitlán y Palín, Escuintla. Exactamente estamos en este lugar porque Policía Nacional Civil ha instalado un puesto de inspección velando porque se cumpla la normativa de circulación interdepartamental. Estamos viendo cómo están pues prácticamente deteniendo algunos vehículos y preguntándoles a dónde se dirigen. La mayoría de ellos pues se dirige a su centro de trabajo y pues cuenta con un permiso correspondiente para poder circular entre departamentos. Recordemos que la circulación interdepartamental no está permitida tanto en Guatemala como Escuintla. Asimismo se le agregan los departamentos de Zacatepeques y Quetzaltenango. En el resto de departamentos sí pueden transitar con normalidad. Sin embargo, en los departamentos que mencionaba, pues de acuerdo a las últimas disposiciones presidenciales, no se puede transitar debido a la creciente cifras del coronavirus COVID-19. Esto es parte de lo que conocemos y pues en este momento estamos en uno de los puestos de inspección para que usted pueda evaluar también y pues tener información sobre el trabajo que están realizando los oficiales de la Policía Nacional Civil. Estos puestos de inspección de circulación interdepartamental prácticamente se mantienen las 24 horas y preguntándole también pues a los conductores a dónde se dirigen. Sí hemos visto algunos casos de algunos conductores que no tienen razón aparente para transitar interdepartamentalmente, por consecuencia están siendo retornados hacia su departamento de origen. Esto es parte de lo que conocemos también, pues en esta jurisdicción Guatemala y Escuintla se está velando también por la restricción temporal de vehículos, es decir, aquellos vehículos que no tengan placa par también están siendo sancionados por los agentes policiales. Esto es parte de lo que conocemos desde el kilómetro 32.5 de la carretera al Pacífico. Sin embargo, conocemos también que en otros puntos, por ejemplo Atlántico, carretera de Salvador, carretera interamericana, se ubican puestos similares debido a esta restricción interdepartamental. Hay que recordarlo usted, pues si vive en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Zacatepeques y Quetzaltenango, no puede circular hacia otro departamento y estos límites prácticamente entre departamentos están siendo resguardados por oficiales de la Policía Nacional Civil. Es la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por brindarnos esta información para que usted pues esté pendiente también de todo lo que ocurre. Recordemos que son 4 departamentos los que tienen prohibición de circulación interdepartamental. Estamos hablando de Guatemala, Zacatepeques, Escuintla y Quetzaltenango. Así Pausa a las personas que tuvieron contacto con las recientes personas que dieron positivos de COVID-19 en la comuna de esta misma, de este mismo departamento del occidente. Inician los hisopados a trabajadores de la municipalidad de Quetzaltenango. En una coordinación entre el Centro de Atención Permanente CAP y autoridades municipales de Quetzaltenango, se coordinó la prueba de COVID-19 para 25 trabajadores que posiblemente tuvieron un acercamiento con una de las personas que dio positivo a coronavirus. El día de hoy se presentaron ya 25 empleados de la Universidad de Quetzaltenango, en la cual se les realizó hisopado debido a que tuvieron contacto directo con personas que fueron positivas en la municipalidad. Nosotros hemos tenido ya una coordinación bastante buena y en la cual habíamos ya dispuesto a realizarlo el día de ayer, pero por motivo del toque de queda, entonces lo trasladamos para el día de hoy, lunes. No es tarde, no, definitivamente no. O sea, eso estamos hablando de los contactos que fue la semana pasada.
Las otras personas que fueron el contacto del primero que salió positivo, ellos estuvieron resguardados, se les dio un monitoreo y ellos ya no hay necesidad de hisoparlos. Al doctor Soto se le consultó si se le aplicaría una prueba a los integrantes del Consejo Municipal Quetzalteco, a lo que respondió así. Bueno, de eso no hemos coordinado lo que es la toma de muestras, pero si fuera necesario, pues lo realizamos. Las autoridades de salud hacen el llamado a no compartir con los compañeros de trabajo en horarios de refacción, ya que el mínimo descuido y extrema confianza es sinónimo de contagio. Por aparte, un empleado de la Municipalidad de Santa María Cabón, en Alta Verapaz, se contagió con COVID-19. Por tal motivo, las autoridades decidieron cerrar la comuna temporalmente. Un empleado de la Municipalidad de Santa María Cabón del departamento de Alta Verapaz resultó positivo a la prueba de COVID-19, en donde se activó inmediatamente el protocolo establecido, tomándose las medidas correspondientes con los trabajadores que tuvieron contacto con la persona contagiada, a quienes se les brinda la atención médica. Se desinfecta los ambientes de la comuna. Es importante señalar que las instalaciones municipales permanecerán cerradas por tiempo indefinido. El municipio de Cabón reporta 5 casos activos locales, los cuales se encuentran en aislamiento domiciliar, cumpliendo con lo establecido en el protocolo ante COVID-19 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Se limita el paso peatonal y vehicular de las personas originarias del área de la región Champerico, Tuilá, Chiís y Central. Lo que pretenden las autoridades municipales es evitar más contagios y la propagación del coronavirus en el sector. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Mas. Bueno, vamos a pasar a otra información importante que tenemos que brindarle, y es respecto a ciertas acciones que han hecho por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues en busca de apoyar al personal de salud que trabaja incansablemente atendiendo pacientes que pues han sido alcanzados por el COVID-19. La Universidad de San Carlos de Guatemala puso a disposición las instalaciones de la residencia universitaria. Esta residencia está situada en el centro histórico y estará pues destinada para el hospedaje y atención del personal médico y paramédico del Seguro Social. Esto con el fin de resguardar su integridad, la de su familia, y que se les preste la ayuda necesaria. Así es que es información que se nos ha trasladado y por supuesto nosotros siempre le tenemos toda esa actualización informativa. Importante que usted pues esté enterado. Acá están las imágenes en donde está pues en este caso la residencia de la Universidad de San Carlos. A las personas que tuvieron contacto con las recientes personas que dieron positivos de COVID-19 en la comuna de esta misma, pues este mismo departamento del occidente. Inician los hisopados a trabajadores de la Municipalidad de Quetzaltenango. En una coordinación entre el Centro de Atención Permanente CAP y autoridades municipales de Quetzaltenango, se coordinó la prueba de COVID-19 para 25 trabajadores que posiblemente tuvieron un acercamiento con una de las personas que dio positivo a coronavirus. El día de hoy pues se presentaron ya 25 empleados de la Universidad de Quetzaltenango, en la cual pues se les realizó hisopado debido a que tuvieron contacto directo con personas que pues fueron positivas en la municipalidad. Nosotros hemos tenido ya una coordinación bastante buena y en la cual pues habíamos ya dispuesto a realizarlo el día de ayer, pero por motivos del toque de queda, entonces lo trasladamos para el día de hoy, lunes. No es tarde, no, definitivamente no. O sea, eso estamos hablando de los contactos que fue la semana pasada. Las otras personas que fueron el contacto del primero que salió positivo, ellos estuvieron resguardados, se les dio un monitoreo y ellos ya no hay necesidad de hisoparlos. Al doctor Soto se le consultó si se le aplicaría una prueba a los integrantes del Consejo Municipal Quetzalteco, a lo que respondió así. Bueno, de eso no hemos coordinado lo que es la toma de muestras, pero si fuera necesario, pues lo realizamos. Las autoridades de salud hacen el llamado a no compartir con los compañeros de trabajo en horarios de refacción, ya que el mínimo descuido y extrema confianza es sinónimo de contagio.
Por aparte, un empleado de la Municipalidad de Santa María Cabón, en Alta Verapaz, se contagió con COVID-19. Por tal motivo, las autoridades decidieron cerrar la comuna temporalmente. Un empleado de la Municipalidad de Santa María Cabón del departamento de Alta Verapaz resultó positivo a la prueba de COVID-19, en donde se activó inmediatamente el protocolo establecido, tomándose las medidas correspondientes con los trabajadores que tuvieron contacto con la persona contagiada, a quienes se les brinda la atención médica. Se desinfecta los ambientes de la comuna. Es importante señalar que las instalaciones municipales permanecerán cerradas por tiempo indefinido. El municipio de Cabón reporta 5 casos activos locales, los cuales se encuentran en aislamiento domiciliar, cumpliendo con lo establecido en el protocolo ante COVID-19 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Se limita el paso peatonal y vehicular de las personas originarias del área de la región Champerico, Tuilá, Chiís y Central. Lo que pretenden las autoridades municipales es evitar más contagios y la propagación del coronavirus en el sector. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Mas. Bueno, vamos a pasar a otra información importante que tenemos que brindarle, y es respecto a ciertas acciones que han hecho por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues en busca de apoyar al personal de salud que trabaja incansablemente atendiendo pacientes que pues han sido alcanzados por el COVID-19. La Universidad de San Carlos de Guatemala puso a disposición las instalaciones de la residencia universitaria. Esta residencia está situada en el centro histórico y estará pues destinada para el hospedaje y atención del personal médico y paramédico del Seguro Social. Esto con el fin de resguardar su integridad, la de su familia, y que se les preste la ayuda necesaria. Así es que es información que se nos ha trasladado y por supuesto nosotros siempre le tenemos toda esa actualización informativa. Importante que usted pues esté enterado. Acá están las imágenes en donde está pues en este caso la residencia de la Universidad de San Carlos. Bueno, estamos de regreso con más información. Hoy es el Día del Ejército. Por supuesto, no se celebra de la misma manera, no se conmemora de la misma manera que en años anteriores por la misma situación de la pandemia, el estado de calamidad. Pero está con nosotros el subdirector Rubén Telles, el coronel Rubén Telles, quien nos hablará de los 149 años de la gesta revolucionaria y por supuesto también qué actividades se tienen planificadas en relación a esto, internas por supuesto, porque no hay en este momento pues actividades conmemorativas como en años anteriores. Está con nosotros el subdirector de comunicación, el coronel Telles. Buenos días, bienvenido a Noti7. Cuando hablamos de una gesta revolucionaria hace 149 años, pues hablamos también de algo positivo en el Ejército de Guatemala, que de hecho actualmente hoy, que se celebra o se conmemora el Día del Ejército, ustedes están desplegados en diferentes puntos por el estado de calamidad y el estado de sitio. Es decir, no hay conmemoración, pero hay actividades. Así es, muy buenos días. Un gusto saludarles y saludar a toda la audiencia de Noti7. A la vez, agradecer la oportunidad que nos dan para dar a conocer de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala. En esta oportunidad que llegamos al 30 de junio, en que se conmemora el 149 aniversario de la gesta revolucionaria de 1871 y también se celebra el Día del Ejército. Esta gesta revolucionaria fue impulsada por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados y trajo con ella una serie de reformas a nivel Estado, a nivel jurídico, a nivel infraestructura, y para el Ejército de Guatemala implica también la creación de la Escuela Politécnica y a partir de ahí la creación de la carrera militar como tal. También se implementa el Código Militar y ya nace la carrera militar como tal, como oficiales de carrera. La Escuela Politécnica empieza a formar a los primeros ingenieros que hay en la historia del país. Recuerde que los oficiales en sus primeras épocas salían como ingenieros en caminos, ingenieros agrimensores, ingenieros en telégrafos, y esto pues ayudó a llevar a cabo las reformas impulsadas por ese gobierno. Esa es en realidad el alma de la celebración del 30 de junio. Ya es en el gobierno del presidente Méndez Montenegro que finalmente se decide que el 30 de junio sea también celebrado el Día del Ejército, debido a que históricamente cada 30 de junio había un desfile militar, pero entonces se decide anexar las dos conmemoraciones. Este año no es la primera vez que sucede que se tenga que cancelar las actividades protocolares. Ya sucedió en el año 2010 para la tormenta Ágata, también sucedió en el año 2018 para la erupción del volcán de fuego,
y ahora pues que es el COVID-19 el que tiene al país atravesando una crisis sanitaria que en realidad merece toda la atención de todas las entidades del Estado. En este sentido, el Ejército de Guatemala pues ha suspendido todo tipo de actividad protocolaria. Para los soldados del Ejército de Guatemala el día de hoy es un día normal de actividades y lo pasarán sirviendo a la población en todos los frentes que se tienen abiertos de trabajo, entiéndase el estado de sitio que está decretado en 2 municipios de Sololá. También están todas las actividades que se realizan dentro del marco del estado de calamidad en respuesta al COVID-19 y todas las demás operaciones militares que se continúan realizando a lo ancho y largo del país. Ahora bien, Coronel Telles, cuando hablamos de 149 años al servicio de los guatemaltecos, por supuesto hablamos de las actividades recientes en las 3 fuerzas de tarea, mar, tierra y aire. Así es, las 3 fuerzas del Ejército de Guatemala se encuentran inmiscuidas en todas las operaciones de las que yo les hablaba recientemente. En apoyo a lo que es el Ministerio de Salud, pues recuerde usted que estamos viendo lo que son la implementación de cordones sanitarios en el momento en que estos fueron decretados por el gobierno. Estamos viendo también el apoyo al Ministerio de Salud en los puestos de control sanitario, en los pasos fronterizos. Hay vigilancia en los pasos no controlados en todas las áreas fronterizas y zona de adyacencia con Belice. Y estas operaciones se realizan por las 3 fuerzas, aire, tierra y mar. Igual continuamos nosotros también con las operaciones de apoyo a la Policía Nacional Civil y las policías municipales de tránsito o policías municipales para ver que se cumpla lo que es la restricción a la movilidad de los vecinos en el horario impuesta por el gobierno, que es de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Bien, Coronel. Ya se hizo. Diga. Ahora bien, Coronel Telles, sabemos que este día es muy distinto a años anteriores donde se ha conmemorado a las Fuerzas Armadas, por supuesto que están pues en responsabilidad de cuidarnos en nuestras fronteras y también ahora en el tiempo de la pandemia y en situaciones de emergencia, pues ustedes están presentes. Un saludo, Coronel, hacia los soldados hoy en su día. Claro que sí, para todo el personal que integra el Ejército de Guatemala, personal que está en las unidades operativas, el personal que se encuentra en las unidades administrativas y de apoyo, a nuestros reservistas militares que han cumplido un papel muy, muy importante en lo que es la respuesta a esta pandemia. Para todos ellos, pues va el más efusivo saludo de felicitación por el Día del Ejército. Se reconoce su labor, se reconoce que ellos el día de hoy están en un ambiente que es atípico, muchos de ellos. Es el primer 30 de junio que pasan dentro de las filas del Ejército y pues tenían la ilusión de pasarlo en un acto conmemorativo y en un desfile. Sin embargo, el tinte hoy es completamente distinto. Para ellos, el reconocimiento del Ministerio de la Defensa Nacional y la recomendación que siempre se hace a todo el personal, que por favor se cuiden. Sus servicios son esenciales en estos momentos para la población. No podemos nosotros permitirnos convertirnos en un foco de contagio para aquellas personas a las que estamos destinadas a servir. Y que mantengan la moral en alto y que Dios los bendiga a todos. Muy bien, gracias, Coronel Rubén Telles, por habernos dado a conocer detalles en relación a estos 149 años de la gesta revolucionaria de 1871. Coronel, feliz día para ustedes también. Se conmemora entonces de esta manera al servicio de los guatemaltecos. Ya estamos de regreso, tenemos importante información. La polémica desatada por 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad al autoampararse, pues continuó desatando reacciones de sectores guatemaltecos. La Alianza para la Defensa de la República, ADER, se pronunció mediante un comunicado en el que inicia resaltando esta cita: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Recordó además los principios sobre los cuales fue concebida la actual Constitución Política de la República y recuerda que nadie está por encima de ella, pues constituye la ley suprema en el país. Destaca además las funciones de las que los magistrados son depositarios, mas no son superiores a ella. Reitera que el fallo no tiene legitimidad, es ilegal y al ser dictado por un magistrado con impedimento es nulo, además de adolecer de imparcialidad. Solicita a los suplentes de la Corte de Constitucionalidad declarar el impedimento de los titulares, conocer conforme a derecho la existencia o no de causas que determinen el amparo provisional y el retorno a la institucionalidad del país.
La Asociación de Azucareros de Guatemala, ASASGUA, también se pronunció mediante un comunicado y pide se fortalezca el Estado de Derecho en el país dentro del marco jurídico y las leyes aplicables en Guatemala. Comparten su opinión y preocupación con el sector privado organizado y exigen se cumpla con lo establecido legalmente en Guatemala. Bueno, y el abogado constitucionalista y presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Eric Castillo, pidió a la Corte de Constitucionalidad que revoque el amparo provisional que emitieron a su favor. El pasado sábado, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dictaron autoamparos, con los que detienen el proceso de antejuicio en contra de los magistrados Gloria Porras, José de Matavela, Bonerge Mejía y Neftalí Aldana. Ante ello, el abogado constitucionalista Eric Castillo pide que se revoque el amparo provisional que se otorgaron a los magistrados antejuiciados. El planteamiento de esta solicitud y acciones que presento está dirigido especialmente a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con el objeto de pedirles que sean garantes del orden constitucional y que en el presente caso se enmiende efectivamente las actuaciones que ellos han desarrollado en el trámite de estas acciones constitucionales, tomando en consideración que desde ninguna perspectiva, ni en Guatemala, ni en las Cortes de Latinoamérica, un tribunal constitucional que está llamado a la defensa del orden constitucional debe ni puede ser juez y parte en un asunto determinado en el que, como en el presente caso, independientemente que posteriormente declaren a lugar o no a formación de causa, es la Corte la primera que debe dar un ejemplo a la población y un mensaje de certeza jurídica, de que en ningún momento se va a vulnerar la imparcialidad de todos los que intervienen en los procesos, en este caso en la jurisdicción constitucional. En otras palabras, estoy solicitándole a la Corte que anule sus actuaciones, revoque el amparo provisional que le otorgó a las entidades antes indicadas y restaure la situación jurídica afectada. También le estoy solicitando a la Corte de Constitucionalidad revoque el amparo provisional porque realizó una interpretación indebida del artículo 167 de la Ley de Amparo, que si bien señala que los magistrados no son responsables por sus opiniones, esas opiniones se refieren, por ejemplo, a una opinión relacionada con la constitucionalidad o no de una ley, vinculada con un dictamen, pero en ningún momento se refiere a una sentencia o a un auto que la Corte emita en el trámite de las acciones de amparo o de inconstitucionalidad. Con estas palabras me refiero claramente y le solicito hoy públicamente a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que cumplan con su función establecida en el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que les obliga a defender el orden constitucional y no a violentarlo. Por su parte, el Congreso de la República entregó a la Corte de Constitucionalidad un memorial donde indica que a esa Corte ya le había entregado una copia certificada del expediente original que le había solicitado al Legislativo. Esta tarde, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron un recurso de ampliación y aclaración presentado en contra del autoamparo que se dictaron. Al mismo tiempo había fijado un plazo de 3 horas al Congreso de la República, el cual inició a las 3:40 y finalizó a las 18:40 de este lunes 29 de junio para que se remitiera el expediente original sobre las diligencias con relación al antejuicio presentado en contra de los magistrados de este órgano jurisdiccional máximo, en contra de los magistrados Gloria Patricia Porras, Neftalí Aldana Herrera, José Francisco de Matavela y Bonerge Amílcar Mejía Orellana. Sin embargo, el plazo fue cumplido a las 18:35. Ingresa personal del organismo legislativo a entregar el documento, pero ya la Corte de Constitucionalidad ha informado que se entregó un memorial en el cual se está indicando que la Corte de Constitucionalidad
se le entregó copia certificada y legalizada del expediente original. Además que la CC no está explicando o fundamentando de mejor manera por qué razones solicita el expediente original al organismo legislativo y a la comisión permanente, por lo cual este es el memorial que se entrega esta tarde, lunes 29 de junio, en la CC, donde hacen ver de que sí se entregó el expediente certificado y legalizado, como también se indica de que no se está fundamentando por qué razones se están exigiendo el expediente original al Congreso de la República. Bueno, asimismo, la noche de este pasado lunes estuvo el ponente de la Corte de Constitucionalidad, el licenciado Roberto Hernández, en una entrevista con Luis Becer, nuestro compañero, para poder aclarar la situación específicamente en relación a esto, para poder de esta manera entender la situación. Esto es lo que él platicó con Luis Becer en la noche de este pasado lunes, acá en los set de Noticietes. Entrevista aquí en estudio con el licenciado Roberto Hernández Guzmán, quien es el ponente de la solicitud de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Antes que nada, licenciado, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Seguramente habrá mucho que aportar sobre este tema. Muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a la teleaudiencia por esa oportunidad de poderles contar por qué motivos y qué fue lo que me motivó a presentar el antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, y precisamente creo que a grandes rasgos esa sería la pregunta que todo mundo puede estarse haciendo hoy. ¿Qué lo motiva? ¿Cómo sucede todo esto, licenciado? Mi motivación personal, real y única es que nadie puede violar la Constitución, menos el máximo tribunal llamado a defender a la Constitución. Muchas personas en Guatemala no entienden las implicaciones y las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, pero los abogados que estamos llamados a defender el orden constitucional también y a velar por el cumplimiento de la Constitución, no me permitieron quedarme sin hacer nada. Es más, yo creo que debemos de recuperar el buen prestigio que los abogados y el gremio deben de tener, que debemos de velar por la justicia y debernos a ella. Si bien es cierto el proceso por el cual fue emitida la resolución en la que a mi juicio cometen los hechos delictivos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad viene de un proceso oscuro, manchado, o por distintos intereses que podrían justificar o que justificaron la acción del Ministerio Público para velar por la independencia judicial y la honorabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala que iban a ser electos por los magistrados. Sin embargo, y hay que hacer hincapié, que no puede violársele a ninguna persona y condenársele sin que se haya sido oído, citado y vencido por un juez y máxima su presunción de inocencia. Es ahí donde la justicia debe de ser objetiva, Luis, y más la constitucional, que debe preservar los derechos de todos los guatemaltecos. Por ello es que para mí resultó congruente presentar la acción que originó el antejuicio. Yo creo que hoy más que nunca debemos de tomar en consideración que si se les pide a los jueces que sean ecuánimes, objetivos, justos, también los litigantes tenemos la obligación de velar porque los procesos sean de esta forma. Mi denuncia del día de hoy, que inició este proceso de antejuicio, responde a planteamientos técnicos, veraces, apolíticos y legítimos respecto a una orden que la Corte de Constitucionalidad dio y que motivó la separación o que motivaría la separación de personas sin ser escuchadas. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con alguna situación en la cual deba de perseguírseles, pero debe de ser el Ministerio Público encargado de la averiguación de la verdad la que los determine. Y si a esto vamos a que tenemos que tomar en consideración que no hay una peor injusticia que una justicia simulada. No puede continuarse entonces una justicia de esta forma, simulada,
mediática y sin sustento. Por eso yo promoví esto en aras de los guatemaltecos, en aras del gremio de abogados, que debemos de recuperar nuestro buen nombre y luchar por la verdadera justicia. Por ello presenté mi denuncia, Luis. ¿Y qué opinión le merece lo que han dado a conocer los propios magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que ellos no pueden ser perseguidos por las opiniones que emiten? Luis, nadie es superior a la ley ni a la Constitución, ¿sí? Si bien es cierto, la ley de amparo establece en el artículo 167 que existe, que no pueden ser perseguidas por sus opiniones, estas son las motivaciones que van a dar dentro de sus sentencias. Estamos de acuerdo, la jurisprudencia los da, los asegura en ello. Pero la propia ley de amparo asegura que las decisiones emitidas por la Corte de Constitucionalidad no son impugnables y por consiguiente las órdenes que emitan deberán respetarse y serán responsables con apego a la ley. Es decir, esto lo que va a tener es que son responsables por las órdenes, son responsables ante la ley porque ellos son los máximos garantes de continuar con la defensa del derecho constitucional. Y si nadie es superior a la ley, ellos tampoco. Sin embargo, lo que hoy se está discutiendo y lo que conoce la población guatemalteca es lo que se ha llamado el autoamparo, que el sábado en horas de la mañana se daba a conocer. Ellos mismos se autoamparan, se aplican la ley o la citan también según la conformación de la Corte de Constitucionalidad. Es preciso, Luis, que nadie puede ser juez y parte en su propia causa. Es interesante, esto es prohibido por la ley. La propia Corte de Constitucionalidad en diferentes fallos lo ha dicho. Incluso estos magistrados lo han señalado. Y esto es de admirar también que existe uno de los magistrados a los cuales yo denuncié que decidió inhibirse. Él, respetando la objetividad que un tribunal debe de tener, se separa para que pueda llegar a ser objetivo el tribunal. No así las otras personas. Esto, pues, al final se ve que no es un tribunal objetivo, no es un tribunal imparcial y no es un tribunal justo que se está resolviendo su propia causa. Es decir, nos deja mucho que desear los 3 magistrados que emiten una resolución en su propio beneficio. Esta circunstancia, ante los ojos de la... Ya estamos de regreso, tenemos importante información. La polémica desatada por 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad al autoampararse, pues continuó desatando reacciones de sectores guatemaltecos. La Alianza para la Defensa de la República, ADER, se pronunció mediante un comunicado en el que inicia resaltando esta cita: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Recordó además los principios sobre los cuales fue concebida la actual Constitución Política de la República y recuerda que nadie está por encima de ella, pues constituye la ley suprema en el país. Destaca además las funciones de las que los magistrados son depositarios, mas no son superiores a ella. Reitera que el fallo no tiene legitimidad, es ilegal y al ser dictado por un magistrado con impedimento es nulo, además de adolecer de imparcialidad. Solicita a los suplentes de la Corte de Constitucionalidad declarar el impedimento de los titulares, conocer conforme a derecho la existencia o no de causas que determinen el amparo provisional y el retorno a la institucionalidad del país. La Asociación de Azucareros de Guatemala, ASASGUA, también se pronunció mediante un comunicado y pide se fortalezca el Estado de Derecho en el país dentro del marco jurídico y las leyes aplicables en Guatemala. Comparten su opinión y preocupación con el sector privado organizado y exigen se cumpla con lo establecido legalmente en Guatemala. Bueno, y el abogado constitucionalista y presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Eric Castillo, pidió a la Corte de Constitucionalidad que revoque el amparo provisional que emitieron a su favor. El pasado sábado, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dictaron autoamparos, con los que detienen el proceso de antejuicio en contra de los magistrados Gloria Porras, José de Matabela, Bonerge Mejía y Neftalí Aldana. Ante ello, el abogado constitucionalista Eric Castillo
pide que se revoque el amparo provisional que se otorgaron a los magistrados antejuiciados. El planteamiento de esta solicitud y acciones que presento está dirigido especialmente a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con el objeto de pedirles que sean garantes del orden constitucional y que en el presente caso se enmiende efectivamente las actuaciones que ellos han desarrollado en el trámite de estas acciones constitucionales, tomando en consideración que desde ninguna perspectiva, ni en Guatemala, ni en las Cortes de Latinoamérica, un tribunal constitucional que está llamado a la defensa del orden constitucional debe ni puede ser juez y parte en un asunto determinado en el que, como en el presente caso, independientemente que posteriormente declaren a lugar o no a formación de causa, es la Corte la primera que debe dar un ejemplo a la población y un mensaje de certeza jurídica, de que en ningún momento se va a vulnerar la imparcialidad de todos los que intervienen en los procesos, en este caso en la jurisdicción constitucional. En otras palabras, estoy solicitándole a la Corte que anule sus actuaciones, revoque el amparo provisional que le otorgó a las entidades antes indicadas y restaure la situación jurídica afectada. También le estoy solicitando a la Corte de Constitucionalidad revoque el amparo provisional porque realizó una interpretación indebida del artículo 167 de la Ley de Amparo, que si bien señala que los magistrados no son responsables por sus opiniones, esas opiniones se refieren, por ejemplo, a una opinión relacionada con la constitucionalidad o no de una ley, vinculada con un dictamen, pero en ningún momento se refiere a una sentencia o a un auto que la Corte emita en el trámite de las acciones de amparo o de inconstitucionalidad. Con estas palabras me refiero claramente y le solicito hoy públicamente a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que cumplan con su función establecida en el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que les obliga a defender el orden constitucional y no a violentarlo. Por su parte, el Congreso de la República entregó a la Corte de Constitucionalidad un memorial donde indica que a esa Corte ya le había entregado una copia certificada del expediente original que le había solicitado al Legislativo. Esta tarde, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron un recurso de ampliación y aclaración presentado en contra del autoamparo que se dictaron. Al mismo tiempo había fijado un plazo de 3 horas al Congreso de la República, el cual inició a las 3:40 y finalizó a las 18:40 de este lunes 29 de junio para que se remitiera el expediente original sobre las diligencias con relación al antejuicio presentado en contra de los magistrados de este órgano jurisdiccional máximo, en contra de los magistrados Gloria Patricia Porras, Neftalí Aldana Herrera, José Francisco de Mata Vela y Bonerge Amílcar Mejía Orellana. Sin embargo, el plazo fue cumplido a las 18:35. Ingresa personal del organismo legislativo a entregar el documento, pero ya la Corte de Constitucionalidad ha informado que se entregó un memorial en el cual se está indicando que la Corte de Constitucionalidad se le entregó copia certificada y legalizada del expediente original. Además que la CC no está explicando o fundamentando de mejor manera por qué razones solicita el expediente original al organismo legislativo y a la comisión permanente. Por lo cual este es el memorial que se entrega esta tarde, lunes 29 de junio, en la CC, donde hacen ver de que sí se entregó el expediente certificado y legalizado, como también se indica de que no se está fundamentando por qué razones se están exigiendo el expediente original al Congreso de la República. Bueno, asimismo, la noche de este pasado lunes estuvo el ponente de la Corte de Constitucionalidad, el licenciado Roberto Hernández, en una entrevista con Luis Becer, nuestro compañero, para poder aclarar la situación específicamente en relación a esto, para poder de esta manera entender la situación. Esto es lo que él platicó con Luis Becer en la noche de este pasado lunes, acá en los set de Noticias.
entrevista aquí en estudio con el licenciado Roberto Hernández Guzmán, quien es el ponente de la solicitud de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Antes que nada, licenciado, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Seguramente habrá mucho que aportar sobre este tema. Muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a la teleaudiencia por esa oportunidad de poderles contar por qué motivos y qué fue lo que me motivó a presentar el antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, y precisamente creo que a grandes rasgos esa sería la pregunta que todo mundo puede estarse haciendo hoy. ¿Qué lo motiva? ¿Cómo sucede todo esto, licenciado? Mi motivación personal, real y única es que nadie puede violar la Constitución, menos el máximo tribunal llamado a defender a la Constitución. Muchas personas en Guatemala no entienden las implicaciones y las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, pero los abogados que estamos llamados a defender el orden constitucional también y a velar por el cumplimiento de la Constitución, no me permitieron quedarme sin hacer nada. Es más, yo creo que debemos de recuperar el buen prestigio que los abogados y el gremio deben de tener, que debemos de velar por la justicia y debernos a ella. Si bien es cierto el proceso por el cual fue emitida la resolución en la que a mi juicio cometen los hechos delictivos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad viene de un proceso oscuro, manchado, o por distintos intereses que podrían justificar o que justificaron la acción del Ministerio Público para velar por la independencia judicial y la honorabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala que iban a ser electos por los magistrados. Sin embargo, y hay que hacer hincapié, que no puede violársele a ninguna persona y condenársele sin que se haya sido oído, citado y vencido por un juez y máxima su presunción de inocencia. Es ahí donde la justicia debe de ser objetiva, Luis, y más la constitucional, que debe preservar los derechos de todos los guatemaltecos. Por ello es que para mí resultó congruente presentar la acción que originó el antejuicio. Yo creo que hoy más que nunca debemos de tomar en consideración que si se les pide a los jueces que sean ecuánimes, objetivos, justos, también los litigantes tenemos la obligación de velar porque los procesos sean de esta forma. Mi denuncia del día de hoy, que inició este proceso de antejuicio, responde a planteamientos técnicos, veraces, apolíticos y legítimos respecto a una orden que la Corte de Constitucionalidad dio y que motivó la separación o que motivaría la separación de personas sin ser escuchadas. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con alguna situación en la cual deba de perseguírseles, pero debe de ser el Ministerio Público encargado de la averiguación de la verdad la que los determine. Y si a esto vamos a que tenemos que tomar en consideración que no hay una peor injusticia que una justicia simulada. No puede continuarse entonces una justicia de esta forma, simulada, mediática y sin sustento. Por eso yo promoví esto en aras de los guatemaltecos, en aras del gremio de abogados que debemos de recuperar nuestro buen nombre y luchar por la verdadera justicia. Por ello presenté mi denuncia, Luis. ¿Y qué opinión le merece lo que han dado a conocer los propios magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que ellos no pueden ser perseguidos por las opiniones que emiten? Luis, nadie es superior a la ley ni a la Constitución, ¿sí? Si bien es cierto, la ley de amparo establece en el artículo 167 que existe, que no pueden ser perseguidas por sus opiniones, estas son las motivaciones que van a dar dentro de sus sentencias. Estamos de acuerdo, la jurisprudencia los da, los asegura en ello. Pero la propia ley de amparo asegura que las decisiones emitidas por la Corte de Constitucionalidad no son impugnables y por consiguiente las órdenes que emitan deberán respetarse y serán responsables con apego a la ley. Es decir, esto lo que va a tener es que son responsables por las órdenes. Son responsables ante la ley porque ellos son los máximos garantes de continuar con la defensa del derecho constitucional. Y si nadie es superior a la ley, ellos tampoco.
Sin embargo, lo que hoy se está discutiendo y lo que conoce la población guatemalteca es lo que se ha llamado el autoamparo, que el sábado en horas de la mañana se daba a conocer. Ellos mismos se autoamparan, se aplican la ley o la citan también según la conformación de la Corte de Constitucionalidad. Es preciso, Luis, que nadie puede ser juez y parte en su propia causa. Es interesante, esto es prohibido por la ley. La propia Corte de Constitucionalidad en diferentes fallos lo ha dicho. Incluso estos magistrados lo han señalado. Y esto es de admirar también que existe uno de los magistrados a los cuales yo denuncié que decidió inhibirse. Él, respetando la objetividad que un tribunal debe de tener, se separa para que pueda llegar a ser objetivo el tribunal. No así las otras personas. Esto, pues, al final se ve que no es un tribunal objetivo, no es un tribunal imparcial y no es un tribunal justo que se está resolviendo su propia causa. Es decir, nos deja mucho que desear los 3 magistrados que emiten una resolución en su propio beneficio. Esta circunstancia, ante los ojos de la Constitución, de la ley y de la justicia, es insólita. Bueno, y ahora tenemos un enlace en directo con Alfredo Mendoza, quien nos tiene información desde la sede de bomberos municipales en la antigua Guatemala, la cual está cerrada por casos de COVID, pero es Alfredo Mendoza quien nos tiene todos los detalles al respecto. Buenos días, adelante. Amigos televidentes, compañeros en el estudio, en efecto tenemos más información. Ahora me he trasladado para la ciudad de Antigua Guatemala, en el departamento de Zacatepeques. Justo me encuentro frente a la sede del Cuerpo de Bomberos Municipales de esta jurisdicción, Antigua Guatemala, y es que conocemos la lamentable noticia. Desafortunadamente, 3 de los oficiales que trabajan en este lugar resultaron positivos para el COVID-19. Las pruebas se realizaron pues el pasado domingo a los oficiales que laboran para esta estación bomberil y pues 3 fueron los afectados por esta enfermedad de la pandemia del coronavirus COVID-19. Ante ello, pues la Junta Directiva de la Comandancia toma la determinación de suspender actividades de forma indefinida en lo que se recuperan los oficiales de esta institución, y también fueron puestos en cuarentena pues el resto de oficiales que labora para esta entidad. Los 3 afectados pues ya se encuentran bajo el resguardo de los respectivos médicos y también sobre la observación de los centros asistenciales correspondientes. De igual manera, pues las familias se encuentran en cuarentena y los oficiales también, que pues si bien es cierto registraron un resultado negativo, han tenido contacto con los oficiales que sí están contagiados. De momento pues la sede está cerrada. Ustedes pueden observar los distintos camiones de servicio, también pues las motobombas, unidades de servicio que están acá prácticamente varadas. Sin embargo, pues la Junta Directiva de las Comandancias ha decidido instalar una subsede, una subestación en la comunidad de San Pedro Las Huertas, esto para no dejar sin resguardo a la ciudad de Antigua Guatemala ante cualquier eventualidad, llámese accidentes, algún tipo de emergencia, incendios incluso. Sin embargo, pues sí han sido bastante enfáticos que no se estará prestando el servicio para traslados de pacientes con COVID-19 debido pues a esta peligrosidad que existe también para ellos de contraer esta enfermedad. Este es el panorama que tenemos en este momento. No hay nadie acá, únicamente la persona que cuida las instalaciones, que imagino también pues está en cuarentena, ya que pues no se ha acercado acá a nosotros. Es mejor pues mantener también este tipo de precauciones. Hemos hablado ya pues con el propio relacionista público, quien también está en cuarentena y nos ha indicado que es una situación pues bastante delicada. Afortunadamente pues los compañeros, los oficiales que resultaron positivos se encuentran estables hasta el momento y se están manteniendo pues estas cuarentenas para evitar cualquier tipo de eventualidad. Como les indicaba en un principio, la subestación ahora se encuentra en San Pedro Las Huertas. Incluso han dejado un número telefónico, el cual pues responde a 41 44 23 23. Si
si usted pues es de este sector Antigua Guatemala y desea pues es necesario algún tipo de servicio, puede abocarse a este número para poder pues ser atendido por el Cuerpo de Bomberos Municipales, que de momento pues su sede central se encuentra cerrada temporalmente. Es la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por brindarnos esta información. Importante que usted esté enterado de lo que está ocurriendo en la Antigua Guatemala, en este caso con bomberos municipales. Por supuesto, ya con todos los protocolos. Continuamos con Axel, que nos tiene más información. Con todos los protocolos sanitarios se dio inicio a la tercera fase de entrega del programa de alimentación escolar, por supuesto, llevado a cabo por el Ministerio de Educación. Joel Navarro nos tiene los detalles desde San Marcos. Con los protocolos y normativas de ley en algunos establecimientos oficiales de los niveles de preprimario y primario, este día dio inicio a la entrega de bolsa familiar a madres y padres quienes tienen inscritos a sus hijos en diferentes establecimientos. Así lo informa Raimundo Fuentes, director de la Escuela Naciones Unidas de la cabecera de San Marcos. Estamos haciendo entrega de la tercera bolsa de productos no perecederos correspondiente a la alimentación escolar de los estudiantes de los niveles preprimario y primario de la Escuela Naciones Unidas de San Marcos. Para este proceso contamos con el apoyo de los miembros de la OPF, personal docente, dirección, para elaborar las bolsas respectivas con el producto que contiene según la cantidad de dinero asignado por el Ministerio de Educación, que en esta oportunidad se nos ha dado la cantidad y la calidad de producto que debe contener cada bolsa. Para eso hay una etapa de planificación y una etapa de ejecución. Para algunas integrantes de organizaciones de padres de familia, las denominadas OPF, están muy satisfechas de haber hecho este desembolso en lo que va de la pandemia. Muchos padres de familia se han quedado sin trabajo. Esto les viene a alivianar un poco su economía y alimentación. Nosotros les informamos a cada padre de familia que debían de venir, obviamente bien protegidos, cubreboca. De preferencia cada quien iba a traer su lapicero azul y negro para firmarnos primero las hojas de recibido y seguido el acta de la entrega. Son 474 bolsas con el valor de 84 quetzales, una de ellas, y otra con el valor de 31 quetzales con 50 centavos. Por su parte, padres de familia también expresan su agradecimiento al Mineduc, Dideduc, supervisores, directores, maestros y OPF por este trabajo que realizan en bien de la educación. Pues dice que ahí está dando por ejemplo, ahorita les van a dar 2 bolsas, uno de, no sé, de 30 o de no sé de precio bien, pero sí, está ayudando el presidente y los escolares también está ayudando. Pues hago una llamada al presidente que él nos ayude, nos apoye, así como estamos en ese tiempo crisis que estamos, que nos apoye el presidente. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro. Bueno, y hay puntos muy vulnerables en toda la República de Guatemala, derivado de derrumbes, de fuertes lluvias, inclemencias del tiempo en las próximas horas y el monitoreo que se tiene por parte de la CONRED. Pero es Ligia Toledo quien nos tiene toda la información al respecto. Adelante, Ligia. Así es, gracias. Hay que recordar que en todo el territorio nacional hay cerca de 10.000 puntos vulnerables, ya sea deslizamientos, derrumbes, inundaciones y otros incidentes ocasionados por las lluvias. Es por ello que las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ya tienen el monitoreo en alguna de estas zonas para verificar cuáles son estos puntos y, por supuesto, trabajar. Para ampliar estos datos nos acompaña David de León, director de comunicación de CONRED, para que nos comparta, David, cuáles son estos principales puntos y, por supuesto, el trabajo de prevención que ya están realizando. Bueno, sí, tenemos diferentes puntos, tanto a deslizamientos, inundaciones, derrumbes que se puedan presentar en el territorio nacional, 10.051 a nivel nacional. Huehuetenango continúa siendo el lugar en donde se presenta mayor amenaza a que ocurran deslizamientos o derrumbes. Acá en el departamento de Guatemala también tenemos importantes áreas, tanto a deslizamientos como también inundaciones.
Sin embargo, se mantiene la coordinación siempre con las diferentes autoridades. Recordemos que ya en el mes de mayo inició oficialmente la temporada de lluvias. Junio también hemos tenido varios incidentes, más de 500 emergencias que se han presentado durante esta temporada. Esto asociado también a condiciones propias de las lluvias, pero también las tormentas Amanda y Cristóbal que hace aproximadamente 30 días estaban afectando el territorio nacional. Así es que hay que tener pues todas las precauciones con las inclemencias del tiempo en las próximas horas. Y bueno, ya estamos casi culminando este noticiero. Axel.